Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. El escenario evolucionista sobre el Homo naledi no ha llegado a nada. Numerosos informes que afirman que un fósil conocido como Homo naledi representa un antepasado del hombre ha aparecido en los medios de comunicación en las últimas semanas. Las imágenes de reconstrucción y las historias escritas tenían la intención de dar la impresión de que esto representaba una entidad semihumana, semimono. Pero, ¿cuál es la verdadera verdad de este fósil descrito como un homínido? ¿Y esas afirmaciones tienen algún fundamento científico? En este artículo veremos cómo los darwinistas usan huesos de simios como propaganda, una herramienta. El problema interminable del antepasado, en el mito de la evolución. El Homo naledi es un esqueleto ensamblado utilizando ciertos huesos seleccionados de 1500 huesos descubiertos en un estado disperso en las profundidades de un complejo de cuevas en Sudáfrica. Los huesos grandes y pequeños, que se cree que pertenecen a 15 individuos separados, adultos y niños, se establecieron en lo que se pensó que era una secuencia lógica. El resultado fue una forma de vida en mosaico con características entre los humanos y los simios. Aunque no se descubrió un cráneo completo, los huesos se exhibieron públicamente en un collaje en el que ninguno de los huesos individuales estaba unido entre sí. El volumen cerebral de dicho cráneo se ha calculado en 465-560 cc. Eso es un poco más grande que una naranja, y es aproximadamente del tamaño de un cerebro de chimpancé. La parte inferior de la cara en el cráneo reconstruido era curva, similar a la de los chimpancés. No había hueso nasal sobresaliente como se encuentra típicamente en humanos. No obstante, Leiberger, a cargo de la investigación, sugirió que este cráneo representa un semimono semihumano, un supuesto ancestro del hombre, y supuestamente una especie nueva, tratando de hacer que un chimpancé parezca humano. Como Leiberger, jefe del equipo de investigación, admite, estos fósiles no coinciden con ninguna raza humana conocida. Eso es lo que llevó a los científicos darwinistas a referirse inmediatamente a estos restos como una nueva especie. Berger sostiene que esta supuesta nueva especie es una especie homínida, Homo, que llena la brecha entre Australopithecus y el hombre moderno. Sin embargo, un examen minucioso de los huesos deja en claro que esta interpretación es parcial y perjudicial. Hecho, este esqueleto ensamblado se parece a los chimpancés en todos los aspectos. Las articulaciones de los hombros y los dedos curvos son idénticos a los de los monos que cuelgan de las ramas. Los anchos huesos de la cadera y la cavidad torácica que se ensancha de arriba hacia abajo también son exclusivos de los simios Australopithecus. Aunque se dice que los huesos del pie se parecen a los de los seres humanos, incluso el equipo de investigación admite que tienen un arco bajo y se enfrentan en una dirección diferente. Aunque los darwinistas consideran Australopithecus afarensis como el primer antepasado del supuesto árbol genealógico evolutivo, sus pulgares son más largos que los de los chimpancés y monos modernos. Esto va en contra de la teoría de la evolución. El pulgar Homo naledi es ligeramente más largo que el de Australopithecus afarensis. Eso también va en contra de la teoría de la evolución. No solo no se parece al pulgar humano, sino que también es muy diferente al de las especies descritas como homínidos en el mítico árbol genealógico evolutivo. La mano Homo naledi es totalmente diferente a la mano humana. Sus huesos curvos y otras características parecidas a simios muestran que pertenece a un simio que saltó de rama en rama. Es imposible que una mano sí agarre y use cualquier herramienta. Además, no se encontraron herramientas u objetos pertenecientes a la cultura humana en la cueva donde se descubrieron los huesos. Los dientes encontrados en la cámara de naledi tampoco se parecen a los dientes humanos. Estos dientes son más pequeños que los que se ven en el mono de la serie Australopithecus. Esto puede explicarse en términos de variación entre las especies de simios, pero no hay ningún parecido con los dientes humanos. El problema de la edad de Homo naledi. Se pueden usar varios métodos para estimar la edad de un ser vivo en arqueología. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas para determinar la edad de los huesos en la cámara de naledi. Por lo tanto, el relato en cuestión se basa, no en evidencia científica, sino en el prejuicio de que varias entidades similares a las humanas pueden haber existido durante el proceso evolutivo imaginario. En opinión de Berger, estos huesos son muy compatibles con una edad de 2 millones a 2.5 millones de años. En su opinión, y la de National Geographic, un patrocinador financiero del proyecto, si esta edad es correcta, entonces Homo naledi es el antepasado de las entidades descritas como homínidos. Claramente, tal especulación se basa en prejuicios ideológicos, no en datos científicos. Incluso las citas de Carbón 14 serían suficientes para socavar esta fantasía. La intoxicación de la imaginación. Según el fantástico relato de Berger, Homo naledi enterró a sus muertos en cuevas. Y esta cueva también era un cementerio, y los huesos pertenecían a esos miembros muertos. Sin embargo, esto no es más que un sueño que sus autores desean que se haga realidad. Esta afirmación deriva de la idea materialista de que los animales se convirtieron gradualmente en humanos y gradualmente desarrollaron comportamientos morales. Sin embargo, el hecho es que enterrar bajo tierra o hacer cementerios son valores enseñados a los humanos con conciencia y conciencia a través de las fes divinas. La idea de que un animal pueda pasar por túneles oscuros y estrechos y llevar a sus muertos a otra cámara en las profundidades de este complejo de cuevas después de una serie de maniobras peligrosas y altamente acrobáticas no refleja la realidad. Puede haber una explicación mucho más lógica para la presencia de esos huesos en esa cámara.
Por ejemplo, estos simios pueden haber sido transportados allí por las inundaciones. Alternativamente, una vez pudo haber otra entrada a la cámara, y que los animales en cuestión quedaron atrapados allí cuando la entrada fue bloqueada por algún desastre natural. La fabricación de tales cuentos fantásticos diciendo, estamos investigando nuestro pasado, y luego creyendo que solo muestra el callejón sin salida en el que se encuentran los darwinistas. Otra especie extinta de mono. Claramente no hay una base científica para este cuento escrito a la luz de los prejuicios darwinistas. Aunque Leiberger describe al Homo naledi como una especie intermedia extraordinaria, y, a pesar de todos los informes en ese sentido en los medios, los resultados de la investigación revelan un fósil que con todas sus características pertenece a un tipo de simio. Incluso si admitiéramos la precisión de las reconstrucciones especulativas producidas por los científicos, eso no alteraría el resultado. Estos restos, con su pequeño volumen cerebral, cara curva, mandíbula y hombros, dedos curvos y dedos de los pies, caja torácica y huesos de la cadera, pertenecen a una especie extinta de simios de Australopithecus. Una de las tácticas clásicas de los darwinistas es traer viejos fósiles de nuevo a la agenda y crear nuevas historias sobre el mismo fósil. Esto se debe a que los evolucionistas no quieren admitir su derrota. Sin embargo, no queda nada en sus manos para presentar. El ejemplo más reciente son los informes de noticias que llegan a través de organizaciones de medios como National Geographic y el Washington Post sobre los fósiles conocidos como Homo naledi. Aunque se hacen nuevos reclamos e intentos sobre el fósil en cuestión casi todos los años desde 2013, todos estos esfuerzos han sido en vano. Como se puede recordar, en 2013 se encontraron alrededor de 1.500 fragmentos de hueso dentro de una cueva de 1.450 metros de profundidad en Sudáfrica, que se afirma que pertenecen a 15 individuos separados. La información inicialmente divulgada al público era que el volumen del cráneo de estos individuos era del tamaño de una naranja y que sus huesos de los dedos estaban curvados, así se afirmó que los fósiles mostraban las características de un simio. En realidad, no había un cráneo adecuado, 4 piezas parietales desgastadas se colocaron de manera que se suspendieron en el aire sin tocarse entre sí. A pesar de esto, las afirmaciones continuaron de que la criatura tenía un cerebro que pesaba unos 500 gramos y una capacidad craneal del tamaño de una naranja. Homo naledi-escenario. Hemos documentado en nuestros artículos anteriores que los informes de noticias sobre este fósil no reflejan la verdad y que los comentarios evolucionistas prejuiciosos se hicieron sin determinar completamente la edad y las características de los fósiles. Puede leer nuestras respuestas, dadas en 2015 y 2016, en 2 artículos separados sobre el hecho de que la llamada gradación evolutiva no se puede hacer de acuerdo con el volumen del cráneo. Sin embargo, dado que se siguen publicando noticias especulativas en 2017 sobre los fósiles de Homo naledi, será útil volver a plantear el tema en la agenda y descifrar en los esquemas darwinistas. El Homo naledi no pertenece a especies de 2.5 millones de años, sino a una especie de 250,000 años. Los fósiles del Homo naledi se presentaron por primera vez al público cuando tenían 2.5 millones de años cuando se descubrieron por primera vez. Además, la gradación se hizo para adaptarse a este escenario de evolución de acuerdo con esta edad, y así se elaboraron árboles de vida evolutivos imaginarios. Era tan exagerado que se alegó que la criatura era el llamado eslabón perdido, que existía entre Australopithecus y H. erectus. En muchos medios de comunicación, estas afirmaciones se presentaron al público como si fueran científicas. Sin embargo, como resultado de las últimas medidas de determinación de la edad, se entendió que los fósiles de H. naledi tenían entre 236,000 y 335,000 años. Este resultado conmocionó a los círculos evolucionistas y una vez más se entendió que el escenario de una forma intermedia en la edad de Naledi era simplemente una historia ficticia, lejos de ser científica. La llamada clasificación evolutiva realizada por los evolucionistas a través de mediciones anatómicas como el volumen del cráneo. Según los escenarios evolutivos anteriores a 2017, H. naledi se presentó como una forma intermedia en la denominada gradación evolutiva de la humanidad. Sin embargo, quedó claro que H. naledi, con su edad de 250,000 años según lo verificado por los últimos estudios, existió casi en el mismo periodo con una especie humana que se estima que data de hace unos 200,000 años. Esto es importante para demostrar cuán salvaje se vuelve la imaginación de los evolucionistas cuando no hay evidencia científica. Los métodos de determinación de la edad están lejos de proporcionar resultados exactos. Hoy, 2 métodos principales se utilizan para la determinación de la edad. Uno de ellos es el método de comparación basado en la idea de que los fósiles, que se encuentran en el mismo estrato, existieron en el mismo periodo, que se determina mediante la determinación de la edad de varios estratos. El segundo es un método de datación radiactiva basado en la descomposición de átomos radiactivos, como el carbono y el uranio, que se encuentran en las muestras de restos de fósiles en el tejido de colágeno. Ambos métodos tienen un margen de error intrínseco. La determinación de la edad de los estratos solo es aplicable para rocas volcánicas y sedimentarias. Incluso si se lleva a cabo la determinación de la edad de los estratos, uno no puede estar seguro de si los estratos cambiaron de lugar después de la formación de fósiles. En lugares como las cuevas, donde la estratificación es limitada o en lugares lavados por ríos, el margen de error en la información proporcionada por los estratos aumenta. Asimismo, los métodos basados en la descomposición radiactiva están lejos de proporcionar información precisa. El método radioactivo debe ser un sistema cerrado para ser utilizado en la determinación de la edad.
El sistema cerrado se lleva a cabo suponiendo que la transferencia de material radiactivo se detiene después de que los restos fósiles están enterrados en el suelo y no hay un intercambio posterior de material nuevo. El sistema abierto, en el que continúa el intercambio de material, no se utilizará para determinar la edad, ya que la cantidad de descomposición no será precisa. Sin embargo, dado que no existe un método que pueda detectar si un fósil está expuesto a un sistema cerrado o abierto, no se puede llegar a una conclusión definitiva para afirmar que el fósil no estuvo expuesto a un sistema abierto. Otro caso limitante, que cuestiona la fiabilidad de los métodos de determinación de la edad, es que las muestras tomadas de diferentes regiones del mismo fósil pueden dar diferentes edades. La exposición del sistema abierto antes mencionada que causa diferentes efectos en diferentes tejidos, se muestra como la razón de esto. De hecho, el rango de determinación de edad estimado para los fósiles de Naledi ofrece un periodo prolongado de tiempo, hasta 100,000 años. Esto es una indicación del hecho de que el método no es del todo confiable. A pesar de un rango tan amplio con respecto a la datación del fósil, no es seguro que Naledi sea más joven o mayor de lo calculado. Los comentarios realizados sin ningún conocimiento del ADN no son científicos. Todos los comentarios basados en las características anatómicas de los fósiles antiguos, como en el caso de Naledi, son especulativos. Las diferencias fenotípicas entre especies y dentro de las especies solo permiten interpretaciones sobre a qué especie pertenece el fósil descubierto que se basan en la creencia evolucionista en lugar de ser científicas. De hecho, la historia está llena de ideas falsas y fraudes pseudocientíficos basados en características topográficas. Probar definitivamente a qué especie pertenece un fósil solo es posible con el conocimiento de la secuencia de ADN del fósil en cuestión. Pero dado que el ADN no puede permanecer intacto durante muchos años debido a su estructura, no es posible obtener secuencias de ADN en fósiles. Los estudios de ADN, realizados por círculos evolucionistas sobre fósiles de vez en cuando, no pueden dar resultados definitivos porque estos estudios se basan en cálculos estadísticos y el ADN puede mezclarse con el ADN de otras especies o degenerarse y descomponerse. Los comentarios hechos sin el conocimiento del ADN están lejos de ser científicos. Se escribe un nuevo escenario para Naledi después de que se corrija nuestro conocimiento sobre su antigüedad. Después de descubrir que Naledi, que se presentó como una llamada forma intermedia de 2.5 millones de años de antigüedad, tenía solo unos 250,000 años, todo el escenario evolucionista colapsó. Sin embargo, los darwinistas no descansarían. El reclamo de formulario intermedio se revisa, se presenta otro escenario. Esta vez, afirmaron que el Homo naledi, habiendo vivido con el Homo sapiens hace 250,000 años, era un llamado homínido, que surgió hace 2 millones de años y permaneció sin cambios hasta hace 250,000 años. Así como el primer escenario se presentó sin fundamento, este escenario tampoco se basa en ninguna base científica. No hay fósiles de un naledi que existió hace 2 millones de años. Lo único que existe es la imaginación ilimitada y no científica de los evolucionistas. El esfuerzo de asociar un simio al humano es en vano. Solo en función del tamaño de su cerebro, se suponía que naledi había vivido hace 2.5 millones de años. Dado que los humanos aparecieron repentinamente en los registros fósiles, debería haber formas intermedias de acuerdo con el llamado escenario de evolución. Los darwinistas, que consideraban a naledi abierto a la especulación, trataron de usar a naledi para este propósito, pero esto duró poco tiempo. Cuando se descubrió la edad real de Naledi, estas afirmaciones se volvieron inválidas. Se entiende por las estructuras fósiles obtenidas que naledi es una especie de simio con un pequeño volumen cerebral y falanges curvas. Naledi existió en el mismo período con los humanos. En este caso, los darwinistas afirman que naledi fue el antepasado de los humanos. Dejó de tener sentido. Además, incluso si Naledi hubiera existido hace 2.5 millones de años, esto no lo ubicaría en la categoría de forma intermedia porque Naledi era un ser vivo completamente desarrollado con todos sus órganos y funciones. Como es, no tiene nada que servir a los propósitos de los evolucionistas. Se puede producir un número infinito de escenarios cuando no hay necesidad de evidencia científica. Sin embargo, no tendrían importancia ya que los delirios nunca pueden cubrir la verdad. Habiendo existido en una etapa de la historia y extinguido, naledi es una especie de simio y, como cualquier otra forma de vida, fue creada por Dios.